Le ofrecemos a usted, seguidor del proyecto Cosmopolitic, una cordial bienvenida. Nos honra presentar un joven ciudadano líder del movimiento estudiantil universitario FEU, Luis Sandoval, quien nos acompaña para conversar sobre la elección de la Junta Directiva y rector de la Universidad Autónoma de Honduras. Bienvenido, Sandoval, ¿cómo está usted? Buenas noches, Giovanni. Un gusto poder participar de este foro y poder informar también a los televidentes acerca de los procesos de elección de las nuevas autoridades universitarias en la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por considerarlo como ilegal, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras exigen que el listado de los 31 candidatos para conformar la Junta Directiva Universitaria sea depurado. Según los estudiantes, está postulando aspirantes que ya cumplieron sus 2 periodos establecidos por la ley orgánica de la universidad, generando los requisitos para optar el cargo y estos sean nulos ante la normativa. Lo anterior se debe a la eminente postulación de Francisco Herrera, actual rector de la Universidad Autónoma de Honduras, el cual ya manifestó su interés de reelegirse. Mediante el decreto 46-2003, Herrera tiene vía libre para optar nuevamente por el cargo. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras suspendieron reunión del Consejo Universitario el sábado del 19 de noviembre. Los estudiantes llegaron hasta el lugar donde realizaron un tremendo zafarrancho, donde hubo empujones, quema de pólvora y hasta agresión de forma verbal, y lanzaron agua al rector Francisco Herrera. Un guardia, incluso de seguridad, resultó con un golpe en su cabeza. Pero antes de comenzar a hablar con mayor detalles sobre este tema, Sandoval, háblenos primeramente sobre el movimiento universitario al que usted pertenece, el FEU, y cuáles son sus demandas principales y acciones filosóficas, políticas o ideológicas que han asumido en esta lucha en la universidad. Así es, hay que entender un poco el contexto histórico en cual se está desenvolviendo la actual crisis de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta misma parte, a partir del 2004, cuando en aquel entonces el secretario del Congreso Nacional, que presidía el licenciado Porfirio Lobo Sosa, el secretario era Juan Orlando Hernández, y se propusieron una intervención a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, generando un proceso de una nueva reforma universitaria que todavía es muy debatible, si es una reforma, fue una contrarreforma o realmente la reforma nunca llegó. En ese sentido, lo que hizo esta junta interventora en la universidad fue suprimir la participación estudiantil del Consejo Universitario, que es el máximo órgano de toma de decisión, y al mismo tiempo suprimieron también la figura de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, y lo hicieron también despojando a la federación de todos los bienes que poseía en aquel entonces. A partir de ese proceso, no se lograron consolidar procesos de elecciones estudiantiles debido a la situación en la que se vivía en el país. Y fue a partir del golpe de Estado donde hubieron algunas iniciativas de poder lograr elecciones estudiantiles. En 2012 pasó ese proceso también y las elecciones fueron suspendidas y más de 35 millones asignados a ese proyecto, que hasta el sol de hoy no se ha rendido un informe detallado con respecto a cómo se ejecutó ese presupuesto por parte de las autoridades. Luego de la crisis... ¿Quién estuvo ocupando la rectoría durante todos estos procesos de elección que no se realizaron? Estos procesos hubieron varios rectores y rectoras que de manera interina fueron impuestos. El caso de la doctora Rutilia Calderón, luego en el 2008 se da la elección de la rectora, se nombran a estudiantes de dedo en Consejo Universitario y se nombra a la rectora Julieta Castellano, que estuvo 2 periodos en la rectoría. ¿De cuánto tiempo es un periodo en la rectoría? ¿Cuántos? 4 años. 4 años como una presidencia, ok. 4 años, y a partir de la reforma de 2013, que un grupo de estudiantes instrumentalizados por la rectora Julieta Castellanos introducen una reforma a la ley orgánica, le permiten a ella poder buscar la reelección y nombrar estudiantes de dedo en Consejo Universitario como única vez, llámese decreto. Luego en la crisis de 2015, 2014, 15, 16, 17, la crisis se fue agudizando hasta que pues explotó la crisis, y para salir de esa crisis en 2017 el Congreso Nacional apoya o propone a través de una iniciativa ciudadana del movimiento estudiantil que se genere un decreto, el 75-2017, que posteriormente, un año después, fue reformado, el 88-2018, en el que permitía que se desarrollaran las elecciones, que la rectora Julieta Castellano, al haber cumplido ya los 2 mandatos de ley que le permitía, saliera de su cargo y se nombrara de manera interina al doctor Francisco Herrera, con el objetivo de estar 6 meses en la rectoría y poder lograr el proceso de elecciones estudiantiles. ¿Cuánto tiempo lleva ya Francisco Herrera después de haber sustituido a Julieta Castellanos en la rectoría de la Universidad Autónoma de Honduras? Lleva 5 años, este es su 5.º año ya en la rectoría, es decir, estaría iniciando un nuevo mandato prácticamente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero entonces, el señor Herrera no ha sido impuesto como rector a través de un proceso de selección, sino de manera interina. ¿Quién ordena el interinato de la universidad en la rectoría? ¿Quién está haciendo ese trabajo?
Es el Congreso Nacional que lo nombró a él, ¿sabes? En el decreto, en el artículo 1, se establece que para salir de la crisis que vivía la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las decisiones que se tomaban en el Consejo Universitario deberían de ser únicamente basadas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Universidad. Es en 2018 que el doctor Francisco Herrera, luego de un proceso de auditoría a la Junta de Dirección Universitaria, sustituye a 3 de sus miembros porque no hicieron conforme a ley el nombramiento de la Comisión de Control de Gestión, que es un órgano auditor también de la universidad. Este órgano lo nombra la Junta de Dirección Universitaria como todas las autoridades, así como la rectoría, la vicerrectoría, y ellos incumplieron el proceso que establece la ley. Fueron sustituidos 3 de sus miembros y posteriormente, posteriormente 4 miembros en 2019. Es decir, 6 de los actuales 7 miembros de la Junta de Dirección Universitaria están de manera ilegal, porque si la Junta vacaba o si habían cometido un proceso de ilegalidad, debería ser el Tribunal Superior de Cuentas, que es el órgano contralor del Estado, el que debería haber impuesto la sanción, ya sea administrativa o de orden penal, ya tendría que pasar a un juzgado competente, y es ahí donde, en el área de lo contencioso administrativo, donde eso se tiene que definir. Él no lo hizo siguiendo ese proceso, sino que tomó la decisión y él, sin un concurso público que la ley establece cómo se debe marcar, con cuál es el procedimiento que establece la ley, no lo cumplieron, sino que fueron impuestos de dedo. Esta misma Junta de Dirección Universitaria empezó a nombrar decanos y directores de centros regionales. Nosotros somos 18 unidades académicas, entre facultades y centros regionales. De esas 18 unidades académicas han nombrado casi a 14 directores y decanos que evidentemente en consejo universitario sus votos les favorece a él. Y eso no es nada, es todo el marco de ilegalidad que esto ha traído, porque el Consejo General de Carrera Docente, los requisitos que establecen de ley es que cuando uno se está postulando para decano o director, es el Consejo General de Carrera Docente quien revisa el cumplimiento de los requisitos. Y el Consejo General de Carrera Docente nunca fue notificado, así se pronunciaron Ahora, ellos. estoy entendiendo, Luis, estoy entendiendo que hay muchas situaciones de ilegalidad en la selección, en el nombramiento de estas personas. Pero aquí nace una pregunta de mi parte. ¿Es justificable las acciones violentas por parte de ciertos estudiantes universitarios dentro de las instalaciones de la universidad? ¿Cree usted que justifica todo lo que está sucediendo, estas acciones violentas? Hay que entender todo el contexto bajo el cual se dieron las situaciones y entender también que la universidad, típico como también en la era de Julieta Castellanos, ha utilizado todos los instrumentos mediáticos de la universidad, de la institución, para propaganda política en sus ánimos de reelección, y también lo ha hecho para estigmatizar a los compañeros estudiantes. Lo que sucedió en 2 sesiones de Consejo Universitario: en la primera, el Consejo Universitario sesiona en el edificio Alma Mater, que es el edificio administrativo donde está ubicada la rectoría, en el piso 11. ¿Qué fue lo que pasó? Se convoca a sesión de consejo universitario en el consultorio jurídico de la universidad. Es decir, mueven la sede con el objetivo de desmovilizar al sector estudiantil. Esto lo que genera indignación y genera más especulación en el proceso que nosotros esperamos se lleve de manera transparente y de manera pública para saber cuáles son las deliberaciones que se tienen con respecto a los candidatos que se están nombrando. En una segunda instancia... Pero Luis, yo te entiendo muy bien lo que tú dices. Hubieron muchos hechos que rozan la ilegalidad. Pero todavía todas estas acciones ilegales que han hecho la rectoría de la universidad justifica por parte del estudiantado, que son nuestros próximos profesionales a graduarse, que utilicen la violencia para poder hacer escucharse. Justifica, porque no me contesta la pregunta, ¿es justificable estas acciones? Por eso estoy haciendo la mención de los hechos. La segunda convocatoria que se hace, en el lapso donde terminó la convocatoria de la asamblea, de la sesión que se suspendió, nosotros enviamos 5 convocatorias a la Secretaría de Consejo Universitario, de acuerdo a como establece la ley, para convocar a sesiones extraordinarias, porque considerábamos que hay 4 temas importantes que hay que discutir previa a la elección. Número 1, el informe de auditoría general de la Junta de Dirección Universitaria. A la actual Junta queremos saber el informe porque no ha sido de manera pública, y a través de los organismos de transparencia del Estado y el acceso a la información pública, nosotros hemos intentado obtener ese documento y no lo hemos logrado obtener. Número 2, supuestamente ya el gobierno de Honduras eliminó el decreto de secretividad. ¿Por qué porque ustedes no tienen acceso? Bueno, nosotros, por parte del equipo como Politic, también hemos tratado de pedir información al gobierno y no obtenemos nada de información. Oficialmente ya se eliminó esta ley de secretos, pero aparentemente en la práctica se mantiene o sigue conservando en secretividad mucha de esta información que sucedió en la dictadura de Juan Orlando Hernández. Están desobedeciendo la ley. El artículo 80 es la libre petición de información que a nosotros nos avala. Las instituciones públicas del Estado tienen 10 días hábiles para contestar cualquier solicitud de información y en caso de que no tuvieran información, solicitar 10 días más de prórroga. Pero en esos 20 días hábiles, ellos nos tendrían que haber dado una respuesta. Están incumpliendo la ley y ahí debe ser
los juzgados de lo contencioso administrativo que definan este proceso, de qué manera se va a llevar para sancionar a la universidad, porque están incumpliendo la ley y el reglamento, el código de ética de los funcionarios públicos, que establece que tienen que dar información, y en el caso de que haya una situación donde no nos puedan dar información, ellos tienen que justificar cuál es... Ok, hablas de cinco elementos. Uno es este informe. ¿Cuál es el siguiente? El segundo es definir mecanismos claros de participación, de quórum, porque no existe un reglamento de elección de autoridades universitarias. Entonces nosotros queremos tener esto claro una vez vayamos a los procesos de elección, saber cuál es el mecanismo de deliberación, quiénes van a estar presentes. Todo el andamiaje parlamentario que van a necesitar para llevar los procesos. Ok, la manera ¿el tercero cuál sería? El tercer punto importante que nosotros solicitamos es que se dé un informe detallado de la Comisión de Recepción de Documentos. Fueron 54 postulantes que participaron en ese concurso público para postularse a la Junta de Dirección Universitaria, y de los cuales solo quedó una lista depurada de 31 candidatos. De esos 31 candidatos, hay un candidato que lleva casi 12 años en la Junta de Dirección Universitaria. Según la ley, solo puede estar por 2 periodos de 4 años. Es decir, ¿Quién es ese candidato? ¿Quién es ese candidato, Luis? Juan Carlos Ramírez. ¿Puedes repetirlo, por favor? Juan Carlos Ramírez. Juan Carlos Ramírez tiene 12 años cuando la ley dice que solo puede estar 2 periodos, 8 años. Entonces él ya lleva 2 periodos y un periodo más, ilegalmente. Entonces hay que denunciar eso, hombre. Este señor no puede estar en esa nómina de posibles candidatos para ser seleccionados, ¿verdad? No podría estar ahí. Continuamos, Sandoval. ¿Cuál es la cuarta? Queremos todo ese informe detallado de la comisión, cómo se llevó a cabo cada uno de los procesos. 4. Solicitamos que todas las actas de la Comisión de Recepción de Documentos se hagan de manera pública. Incluso solicitamos las grabaciones, porque todas las sesiones de la comisión eran grabadas. ¿Por qué? Porque nombraron una junta con 3 autoridades universitarias, 2 docentes y 2 estudiantes. Es decir, ellos eran mayoría. Tenían 4 y el sector estudiantil solo tenía 2, y el sector docente, había un docente que realmente estaba trabajando de manera correcta. ¿Por qué queremos solicitar las actas? Y el informe general, porque sospechamos que esas ponderaciones que les pusieron que le colocaron a varios candidatos no son objetivas, no son nada objetivas, y que hay personas y no tienen requisitos académicos varios, sino que son bien limitados. Entonces, lo que ustedes están solicitando básicamente es transparencia del proceso. Yo creo que en este momento de la historia, donde todo se guarda en video, todo se guarda en grabaciones, no hay razón para que ningún Estado, ningún organismo, ninguna institución del Estado no pueda proveer transparencia a la ciudadanía. Aquí tenemos estudiantes de la universidad que simplemente están pidiendo, señores, muéstrenos con detalle los videos, los informes, que clarifique que estas personas que fueron nominadas son las correctas. Yo no veo nada malo en eso, Sandoval. Así es, y nosotros estamos solicitando todo eso. Se solicitó 5 días de anticipación, en lo que fueron más de 5 convocatorias. Ninguna fue ni siquiera contestada por la Secretaría General, que es la que le corresponde convocar a sesiones. Se convoca en el Centro de Arte y Cultura de la universidad, que queda ubicada en la colonia Comayagüela, y se convoca en ese espacio, y al sector estudiantil lo reciben con patrullas y con un fuerte contingente de seguridad de la universidad. Resguardado todo como de una manera tan secreta, ¿va? Prácticamente. La sesión fue iniciada sin haber llegado a la representación estudiantil, y aprobaron un informe que nosotros no estábamos de acuerdo en ese informe, porque es el informe que consideramos no es transparente y no revela todo lo que la comisión hizo. Pero había representantes de ustedes en la convocatoria. En ese momento que se desarrolla la sesión y se aprueba ese documento, nosotros no estábamos presentes. Aparte de eso, no se consignaron los votos en contra. Cuando nosotros llegamos, ya estaban haciendo un proceso de entrevistas con los candidatos. Nosotros considerábamos que no podemos en 10 minutos tener un perfil de una persona. Queremos interpelarlos, queremos hablar con ellos, porque hay muchas falencias y muchos temas de discusión primordiales en la universidad, y eso es la academia. No puede vivir las discusiones administrativas, porque también el sector estudiantil tiene propuesta de cómo desarrollar la universidad, de cómo hacer una ejecución presupuestaria más eficiente, más eficaz. Entonces, son temas que nosotros queríamos abordar, no se nos permitió y se nos estaba negando el uso de la palabra. Entonces, básicamente, ¿me puedes tú resumir cuál es el proceso que ustedes, como FEU, tú como presidente del FEU, están proponiendo para que este proceso sea transparente? ¿Me lo puedes enumerar en unos 2, 3 ítems para que podamos movernos en la entrevista? Una caracterización fundamental que nosotros consideramos es que sea un proceso abierto y transparente, es decir, sesiones públicas transmitidas por los medios institucionales de la universidad. Tiene el equipo y lo puede hacer la universidad. 2, nosotros creemos que también en el momento de la sesión donde se esté efectuando la votación, tiene que estar todos los miembros del Consejo Universitario de manera presencial y no virtual. Y asimismo,
que nosotros, en este caso, cada unidad académica tiene un representante ante el Consejo Universitario, pero también los vicerrectores, en mi condición de presidente de la federación, tenemos espacios observadores y devedores del proceso. Entonces nosotros también queremos estar integrados al momento de la votación y de las discusiones como parte de lo que establece la ley, que somos parte de miembros del Consejo Universitario. Son algunos elementos importantes que tenemos que tener, aparte de los mencionados anteriormente, para que este proceso sea transparente. Ahora recapitulemos. Ya nos pusiste el escenario. Todavía, y vuelvo a ser reiterativo, es justificable las acciones violentas por parte de estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras cuando los procesos no están siendo transparentes, como tú lo dices, cuando las cosas se están haciendo de manera dedocrática, donde todos se pone en una secretividad, donde no hay informes, se está escondiendo. Justifica, porque esto es la pregunta. Justifica. Hablo sobre el contexto para que también la audiencia entienda un poco cómo fue la situación ese día específicamente. Al nosotros agotar los medios institucionales, al agotar el uso de la palabra en Consejo Universitario, al denunciar públicamente todo lo que estaba sucediendo, un grupo de estudiantes, el sector estudiantil y el sector docente decide abandonar la reunión. Afuera se mantenían protestas de estudiantes que exigían la transparencia del proceso de elección de nuevas autoridades. Cuando nosotros nos retiramos del recinto, da la casualidad que nosotros nos tienen encerrados, a todos los miembros que estábamos adentro. Intentamos abrir, hablamos con los guardias que nos abrieran, no quisieron abrir de ninguna manera. El sector estudiantil, obviamente, al recibir la alerta de que estamos secuestrados, quien estaba dirigiendo esa operación cuasi militar era Roger Aguilar, ex miembro del Escuadrón 316, que desaparecía líderes sociales y estudiantes. ¿Cuál es su nombre? Otra vez dime el nombre para investigarlo. ¿Cuál es el nombre? Roger Aguilar. Ronald Aguilar. Roger Aguilar. Ahí hay que apuntarlo. Roger Aguilar. Vamos a ver quién es ese individuo. Entonces, esa situación realmente de inseguridad en la que nos encontrábamos en el recinto y no nos querían dejar salir para decir, no se rompe el quórum, la sesión puede continuar. Entonces, lo que querían era hacer, básicamente, justificar ellos y lavarse sus actos con la presencia de los estudiantes adentro. Es decir, ellos estuvieron adentro todo el tiempo. Si no votaron, en acta está que nosotros estábamos en el recinto. Entonces, al darse todas esas situaciones, pues los estudiantes decidieron entrar al recinto para que nosotros pudiéramos salir del mismo. Al entrar, los compañeros fueron recibidos por los guaruras de rector Francisco Herrera, por todo un equipo de seguridad que se tenía resguardado en el recinto. Cuando él va saliendo, el rector, lo que hicieron los estudiantes fue de manera pacífica desalojar a todos los miembros del Consejo Universitario. La sesión estaba suspendida y el sector estudiantil lo reafirmaba. En los videos se puede ver claramente cuando el rector Francisco Herrera va saliendo, hay un estudiante en la puerta que le enseña las manos así, porque me vas a pegar, le dice. Entonces él inicia a confrontar con el sector estudiantil, inicia a confrontar con estudiantes, con la gente que estaba protestando, y él empieza a incitar ese caos que se da posteriormente en ese momento. Pero tienen ustedes parte de responsabilidad de la redacción que hubo, porque yo veo bastante justificación, porque eso es lo que nos pasa a los hondureños. Cometemos errores y nunca queremos aceptarlos. ¿Hicieron ustedes algo incorrecto? No son errores ni son actos violentos. Es justificado todo cuando no se ha escuchado mediante las vías institucionales. Por casi 12 años de dictadura, nosotros lo que nos mantuvo vigente y mantuvo la movilidad social y lo que generó también el triunfo de sacar a la dictadura e iniciar con un nuevo gobierno democrático en las elecciones más votadas de toda la historia fue la movilización constante en las calles. Eso para nosotros es básicamente lo que hemos estado haciendo. Cuando no se nos logra escuchar, pues nosotros nos hacemos escuchar. Y las ilegalidades, todos los vicios de la narcodictadura que queden en el pasado, que no sigamos replicando esas situaciones. Y eso... a veces... Entonces, ya nos concluimos en la primera pregunta que te hice, que sí es justificable lo que ustedes hicieron, las acciones violentas que sucedieron, el golpe al militar o al seguridad de Herrera, todo eso es justificable porque no fueron escuchados. Ustedes buscaron todas las instancias para lograr tener una conexión, una comunicación, pero no se les escuchó. Ok, continuemos. No son actos violentos y también nosotros tenemos las pruebas contundentes de que esa imagen donde se ve el guarura, el guardaespaldas de rector, salió caminando y no le pasó absolutamente nada. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Por qué lo que le tiraron fue un bote con agua? Después no sé cómo generaron esa imagen, pero nosotros están los videos donde él salió sin que nada le pasara. Sin que nada le estaba pasando. ¿Por qué el actual rector Herrera no goza del apoyo de los estudiantes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la verdadera razón detrás de esto? Toda la estructura que actualmente se mantiene en los diferentes órganos es la misma estructura de Julieta Castellanos en la universidad. La actual vicerrectora académica, Belinda Flores, ella era la secretaria de Consejo Universitario cuando Julieta Castellanos. Armando Sarmiento, rector Francisco Herrera, también era parte, era director del Centro Universitario Valle de Sula, y fueron ellos los mismos que hoy quieren reelegirse y que buscan el apoyo del sector estudiantil, quienes criminalizaron estudiantes, quienes persiguieron estudiantes. Él llegó a lavarle la cara a la universidad, dejando atrás la época oscura de Julieta Castellanos. Sin embargo, el sector estudiantil siempre recuerda quiénes son nuestros verdugos. Ok, entonces ustedes sienten que
Herrera solo es la misma figura de Julieta Castellanos, porque ha mantenido la misma estructura y no ha hecho ningún cambios realmente sustanciales que puedan generar una diferencia en la manera que se estaba gobernando la universidad. Eso es lo que puedo... Y sí, igual recordar que el rector Francisco Herrera era el principal aliado de la narcodictadura. Fue él que salió diciendo que los hospitales móviles eran una maravilla. Es el mismo que ha avalado que sea nombrado un auditor general de la universidad sin los mecanismos que establece la ley. Es sensato. Suena sensato lo que ustedes están pidiendo. Necesitamos cambiar los líderes de las instituciones, las directivas de las instituciones. Tenemos que dar oxígeno a todas estas instituciones que estuvieran vinculadas con cosas oscuras y me parece muy razonable. ¿Qué problemas esperan que el nuevo rector elegido resuelva con urgencia para satisfacer las necesidades del conjunto de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras? ¿Qué es lo que ustedes van vislumbrando en este nuevo rector? Aquí hay algunos elementos importantes que hay que mencionar. La universidad no ha tenido una ejecución presupuestaria eficiente ni eficaz. Generalmente, cuando termina el año fiscal, que ahorita estamos en el cierre del año fiscal, la universidad hay presupuesto que no ejecuta y presupuesto que la estructura de la universidad mantiene a través de la Junta de Dirección Universitaria de manera centralizada. El nivel del aumento de las becas es parte importante, pero lo principal es la gestión financiera, porque a raíz de esta mala gestión financiera, la universidad perdió la administración del Hospital Escuela Universitario por un castigo fiscal que se le impuso en el año 2019 por una mala ejecución presupuestaria. De este mismo modo, esto ha venido a mermar bastante el presupuesto de la universidad y no a cumplirse el 6% que establece la Constitución de la República. En ese sentido, nosotros esperamos que con nuevas autoridades podamos sostener diálogos con el gobierno que nos permitan el uso eficiente del 6% del presupuesto general de la República, como lo establece la Constitución de la República. A partir de ahí, hay demandas concretas del sector estudiantil, principalmente de los centros regionales, donde se espera que haya una mejora en la infraestructura que permita mejores condiciones académicas, y eso es parte fundamental y urgente. También edificios como la Facultad de Ingeniería, Ciencias Económicas, que su matrícula es la más exponencial de la universidad, estamos hablando que más de 20.000 estudiantes. También los espacios físicos es uno de los problemas principales a resolver. La parte de la transparencia en la gestión y ejecución presupuestaria, que vaya directamente dirigido no a la parte administrativa, sino que vaya dirigido a la parte de docencia, y que también hay elementos importantes ahí, que es la promoción y la profesionalización docente. Hay áreas específicas de conocimiento donde no tenemos profesionales preparados en esas determinadas áreas y hay falencias estructurales. En el tema, por ejemplo, de economía, en el país solo hay un econometrista, y ese econometrista labora para el Estado, labora en la universidad, y la demanda estudiantil a veces no se logra cumplir, entonces tenemos mora en eso. ¿No han pensado ustedes presionar para que se abra una facultad de ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Honduras, para que tengamos mejores políticos y no tengamos estos campesinos que se hacen políticos, o futbolistas que se hacen políticos, o personas que no tienen preparación y llegan al gobierno a inventar, como está sucediendo ahorita en el gobierno de Xiomara, mucha gente sin conocimiento de lo que están haciendo, sino que hayan personas que se formen para ser políticos y que sepan sobre la administración y la gestión gubernamental? ¿Tienen alguna idea en ese sentido? Hay que entender que los procesos administrativos del Estado son bien engorrosos y bien complicados. Esto parte porque también uno se esmera por conocer un poco más el funcionamiento no solo institucional, sino estatal, que permita tener un correcto desempeño en el ejercicio de las funciones, y evitar temas de reparos o daños colaterales en cuanto a la ejecución pública. Tanto criminalística como ciencias políticas. Creo que la de danza también son planes de estudios que ya están aprobados por Consejo Universitario. Otros no se han implementado por la mala ejecución presupuestaria específicamente, y que los espacios físicos están muy limitados en la universidad porque hay demasiado personal administrativo, y la parte de docencia no está siendo fortalecida. La última, hace 2 meses en sesión de consejo, tuvimos que ir a pelear para que la Facultad de Ingeniería no le quitaran 3 docentes de sistema. Porque querían pasar esas 3 plazas a plazas docentes. Entonces nosotros no permitiríamos eso, porque evidentemente hay una mora en aspectos fundamentales, y esto no permite avanzar, digamos. ¿Qué piensas tú, Luis Sandoval, en ese sentido? Porque tú dices, está haciendo falta docentes, están haciendo falta infraestructura, pero ¿cómo ves tú al gobierno de Xiomara Castro, que está invirtiendo, comprando helicópteros a los militares, le está aumentando 1.300 millones de lempiras al cuerpo castrense? Sin embargo, nuestra educación, nuestro sistema educativo, incluso el Seguro Social, más bien tuvo una reducción de 3.000 millones de lempiras. ¿Cómo ves esto que está haciendo el gobierno, desde tu perspectiva estudiantil, como estudiante, como un líder, que se está haciendo más inversión, no en educación, en salud, sino que en armar más a los militares en Honduras? ¿Qué piensas de eso, Luis? Hay que entender situaciones concretas. La herencia que tiene la presidenta Xiomara con este gobierno es la herencia de 12 años de una dictadura y de un golpe de Estado. En ese sentido, también hay que afrontar que como país tenemos un gran problema de inseguridad, y que hay que combatir la inseguridad en el país, porque es uno de los factores
más determinantes también el tema migratorio. Pero esa no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras. Las Fuerzas Armadas de Honduras es para defender al país de ataques externos. Incluso el mismo hijo de Carlos Zelaya, ese muchacho que pusieron de allí en la Secretaría de Defensa, estaba diciendo que habían amenazas externas que venían, que por eso necesitaban 6 helicópteros. No sé cuáles serán, porque él no ha dicho nada con detalle. Pero la seguridad del país es el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional de los encargados, no son los militares. Entonces, los militares tienen funciones constitucionales que se les asignó al gobierno de Juan Orlando Hernández. Recordemos que en la época de Juan Orlando Hernández se creó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, mismo que continúa todavía vigente. Entonces sí, le corresponde también el tema de seguridad porque es ese organismo encargado de abordar los temas de seguridad nacional. Por otro lado, también se están haciendo inversiones importantes, me parece a mí. Creo que el ministro Matthew anunció la construcción de 7 hospitales. Hay que mejorar la infraestructura en la red vial, hay que mejorar, y se está haciendo, me parece a mí, con el tema del fortalecimiento en el área productiva del país, que son parte importante. Yo creo que hay que dejar que la presidenta por lo menos termine 1 año, 2 años, y podamos hacer un análisis más amplio de los resultados. Lo que se vio, por ejemplo, la semana pasada, que la presidenta citó a todo su gabinete para que pudieran dar informe de su gestión y los resultados que han presentado en cada uno de los ministerios. A mí me parece parte importante. No ofrecieron nada, Luis Sandoval. En esa reunión de ministros no ofrecieron absolutamente nada, solo fueron a decir que habían gastado el 65% del presupuesto y que hacía falta 35%. Eso no es un informe. Tú eres un estudiante universitario, tú tienes que conocer y saber qué es un informe. Eso no es un informe, eso es una chabacanada, no sé qué es, pero movámonos de ese tema porque no es de eso que estamos hablando. Te tengo una siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión sobre la intromisión del Estado, del estrato político dentro de los asuntos académicos de la Universidad Autónoma de Honduras? ¿Qué tú piensas de eso? Porque parece que raya los límites de la autonomía, porque se habla de autonomía, pero no es que la universidad es un ente académico, y por qué los políticos siempre están incidiendo en este campo. Hay que entender la figura de autonomía, descentralización, desconcentrado, que son diferentes organismos que operan bajo cierta libertad en aspectos determinantes, financieros, académicos y territoriales. En este caso, históricamente en la universidad, para la elección de las autoridades universitarias, siempre ha habido intromisión de los partidos políticos. Nosotros hay una cuestión que reivindicamos, que no solo es la autonomía de la universidad, sino que la autonomía de nuestros procesos académicos estudiantiles. Entonces nosotros, nuestra consideración es específicamente que no debe haber intromisión de parte de órganos externos. En ese sentido, tampoco la intromisión de algunos sectores de los partidos políticos que intentan influir en la elección de estas nuevas autoridades. Nosotros nos reivindicamos y reivindicamos la autonomía que como espacio nosotros hemos construido. Muy bien. Ya para ir terminando, ¿cuáles serían las principales reformas que propondrían ustedes para mejorar el sistema de elección del rectorado de la universidad? ¿Cuáles son esas propuestas que tiene el FEU? Hay que reconocer que, bueno, históricamente, previo a la cuarta reforma universitaria, lo que existía era un claustro pleno. El claustro pleno era quien nombraba directamente a las autoridades. Con Julieta, la época más nefasta de la universidad, dentro de las reformas que se introdujeron, parte era no tener requisito solo tener requisito de grado, no de posgrado. Entonces, es decir, cualquier licenciado puede ser rector de la universidad, esto para que Julieta pudiera cumplir requisitos. Después se generan varias reformas en 2013 que permiten la reelección, y la ley orgánica de la universidad ha sido totalmente pisoteada. Luego de la cuarta reforma se genera este mecanismo que es la Junta de Dirección Universitaria, que escoge a rector interino. Hay modelos de gobernanza que se deben repensar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras porque fueron pensados con el fin de quitar la participación estudiantil. En ese sentido, nosotros tenemos que tener mecanismos más claros y transparentes, que sean de verdadera elección democrática y que los rectores respondan a la comunidad universitaria y no a sectores externos, como lo mencionábamos en la pregunta anterior. Pero ¿cuál es exactamente? Porque tú solo me lo dices. ¿Ustedes tienen alguna propuesta por escrito clara que digan, bueno, lo que estamos proponiendo es que este debe ser el mecanismo? ¿Cómo debemos de elegir? ¿O todavía no han avanzado hasta ese nivel? Se han trabajado a lo largo de todos estos años varias propuestas, incluso de reformas a las normativas académicas, de reglamento de estudiantes, y también han habido discusiones sobre los modelos de gobernanza de nuestra universidad y de todas las universidades, haciendo también un análisis comparativo con las universidades regionales que también hoy viven en crisis. Por ejemplo, el tema de la Universidad de San Carlos de Guatemala, hoy libraron procesos de persecución académica e institucional contra estudiantes, compañeros que se mantienen en protesta contra el actual rector, que consideran ellos es usurpador del cargo. Entonces, han habido discusiones sobre esos modelos de gobernanza que plantean o son transversales a la elección de autoridades universitarias. ¿Cuál debe ser ese modelo? Nosotros somos fieles creyentes de que hay que volver a la paridad estudiante-docente y que las autoridades universitarias son un ente administrativo, pero la vida universitaria y la conducción política de la universidad es de los docentes y nuestra, porque surge a partir de convivencias sociales en las aulas de clase y en diferentes espacios académicos. Pero ¿ustedes qué piensan con respecto al Estado interviniendo en la universidad para generar procedimientos realmente, pero si fuera un procedimientos justos, correctos, transparentes? ¿Ustedes verían correcto eso o consideras que no debería ser? Hasta este momento el gobierno no se ha involucrado en los temas de la universidad. Me parece a mí también que... Bueno, tú me dijiste que el Congreso Nacional puso el interinato de Herrera, entonces sí se ha involucrado. Eso fue en 2017, pero fue una iniciativa ciudadana.
del sector estudiantil. Ok. Entonces ha habido, pero por petición de los estudiantes sí ha habido intervención. Pero es que esa autonomía que tiene la universidad, o sea, hay un poder del Estado que es el encargado de hacer las reformas constitucionales y que tiene funciones específicas. Entonces, hay que recurrir a esos órganos cuando hay una necesidad de solventar una crisis. Muy bien. Ahora, como última y ya final pregunta, porque ya estamos llegando al tiempo, ¿qué piensan ustedes de la candidatura de Nelson Ávila, ustedes como estudiantes de la universidad? Hay 4 postulaciones en este momento, creo yo, de personas que han hecho pública su intención de aspirar a la rectoría. Víctor Manuel Ramos, un médico de nombre Mauricio Mendoza, una licenciada en Economía también, máster, Margarita Pavón y el doctor Nelson Ávila. Hasta este momento, el sector estudiantil no ha definido candidatura para rectoría. Sin embargo, queremos fielmente de que hay que nombrar primero la Junta de Dirección Universitaria y luego pensar en la rectoría. Entonces no tienen un posicionamiento exacto, pero solo a manera generalizada, ¿cómo ustedes ven la candidatura de Nelson Ávila? ¿Lo ven como un buen candidato para la rectoría? Sabemos que Nelson Ávila ha sido un político ya ha participado en elecciones a la presidencia, internas al menos. ¿Ustedes lo ven como una buena figura que podría hacer una buena labor? Hasta ese momento, la percepción que ustedes tienen, porque entiendo que no se han tomado decisiones ya en generar apoyo específico, pero ¿cómo lo ve? ¿Cómo ustedes palpa la sociedad universitaria con respecto a este candidato? Como sector estudiantil, y lo repito, no hemos tenido discusiones que nos permitan deliberar sobre los diferentes candidatos y candidatas que pueden haber para la rectoría. Creemos que si no hay personas decentes, honradas en la Junta de Dirección Universitaria, difícilmente se va a poder nombrar un rector que realmente responda a las necesidades que tiene la universidad. Entonces, en el momento que nosotros discutamos y tengamos esas deliberaciones, ¿Puede usted ayudarme y responderme en esa pregunta? Luis Sandoval, con ustedes, presidente del FEU de la Universidad Autónoma de Honduras. Muchas gracias, Luis. Muy noble de tu parte. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Un placer haber estado en este foro. Esperamos tenerte en otro momento que necesitemos hablar de otro tema con respecto a la universidad. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta transmisión en directo con este joven estudiante de la Universidad Autónoma de Honduras. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.